La molalidad también es una unidad de concentración química. Veremos algunos ejemplos para encontrar estrategias que nos ayuden a resolver. ¡Vamos para allá! Antes de comenzar con la explicación, quisiera aprovechar este espacio para mandar algunos saludos. Para Sadaí del segundo A matutino, para Sofi y Diana del segundo G matutino y para todos aquellos chicos que me invitan a jugar en las canchas. Gracias por compartir momentos conmigo. Y ahora sí, comenzamos. Y tal como te lo mencioné, vamos a explicar cómo se resuelve la molalidad en ejercicios prácticos. Lo veremos, como siempre, a través de ejemplos. El primer ejemplo nos dice que se disuelven 40 gramos de hidróxido de sodio en 600 mililitros de agua y nos pide determinar la concentración molal de la solución. En este caso, nos piden la molalidad. Y como siempre, lo primero que necesitamos es identificar la información que nos están dando. El primer dato que nos dan es el de 40 gramos de hidróxido de sodio. Esa es la masa de nuestro soluto. Además de esto, nos están dando 600 mililitros de agua, que estamos utilizando como un solvente. Y esto será el volumen del solvente. Y lo que nos están solicitando es la molalidad, que es nuestra variable o lo que nosotros no conocemos. Una vez que ya identificamos nuestra información, necesitamos saber cómo vamos a resolver y vamos a utilizar la fórmula de molalidad. La fórmula de molalidad nos dice que es el número de mol de nuestro soluto sobre la masa de nuestro solvente, pero esta debe de estar expresada en kilogramos. De acuerdo a la información que tenemos, no conocemos el número de mol del soluto. Para calcular el número de mol de cualquier sustancia, lo que hacemos es la masa expresada en gramos, dividirla entre el peso atómico o peso molecular. En este caso será peso molecular debido a que es un compuesto. La masa ya la tenemos, es el dato que nos dieron, que son los 40 gramos. Nos falta por otra parte el peso molecular. Para calcular el peso molecular, simplemente tenemos que tomar en consideración la masa del sodio, del oxígeno y del hidrógeno, tal como se hicieron en otras unidades de concentración. En este caso, el peso molecular para el hidróxido de sodio es de 39.97 gramos sobre mol. Con este peso molecular vamos a poder determinar el número de mol y será 39.97 gramos sobre mol en este denominador. Al realizar el cálculo, esto va a ser casi exactamente 1. La variación en decimales es muy pequeña y lo podemos redondear directamente a 1 y será 1 mol de hidróxido de sodio. Ya que tenemos el número de mol del hidróxido de sodio, lo siguiente será revisar nuestra fórmula de molalidad. Ya tenemos el número de mol del soluto, pero por otra parte nos falta la masa del solvente que se debe de expresar en kilogramos. De aquí debemos de recordar que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro o también se escribe como 1 kilogramo sobre litro. Como a nosotros nos dieron como dato el volumen de nuestro solvente que son 600 mililitros, los mililitros son igual a gramos porque 1 gramo corresponde a 1 mililitro y en consecuencia 1 mililitro también corresponde a 1 gramo. De manera que esos 600 mililitros de agua corresponden también a nuestra masa del solvente, que serán 600 gramos. Además, como nosotros necesitamos la masa del solvente expresada en kilogramos, lo tendremos que convertir a kilogramos. Y para convertirlo a kilogramos, lo dividimos entre 1000 y nos va a dar 0.6 kilogramos. Regresando a nuestra fórmula de molalidad, el número de mol del soluto ya lo conocemos. La masa de nuestro solvente expresada en kilogramos ya la tenemos, lo que significa que podemos hacer la sustitución directa. El número de mol del soluto es 1 mol. Y por otra parte, la masa del solvente es de 0.6 kilogramos.
Al hacer la división, esto nos va a dar 1.66. Las unidades son mol sobre kilogramo, pero la unidad mol sobre kilogramo generalmente se expresa simplemente como unidad molal y que por lo regular solamente expresamos con una m minúscula. Es decir, yo puedo representar mi resultado como 1.66 molal. Y así ya tenemos resuelto nuestro primer ejemplo. Como te puedes dar cuenta, determinar la molalidad es muy parecido a la determinación de la molaridad, solamente que en lugar de utilizar el volumen de la solución, ahora estamos utilizando la masa de nuestro solvente y solo del solvente. Es importante que reconozcas el solvente, el soluto y la solución para que no utilices un dato equivocado. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos pide preparar una solución de 300 mililitros de agua con yoduro de potasio y que debe de tener una concentración 1.5 molal. Y nos está preguntando cuántos gramos de la sal son necesarias para preparar esta solución. Este es un caso que se apega más a lo que nos encontramos en el laboratorio. Frecuentemente, para llevar a cabo reacciones químicas, nosotros preparamos soluciones y necesitamos que tengan una concentración en específico. Y para ello la necesitamos preparar calculando la cantidad de solución que queremos y también la cantidad del soluto que vamos a utilizar. Como siempre, lo primero que necesitamos es la identificación de nuestros datos. De acuerdo al problema, también nos están dando un volumen. Y este volumen es el volumen del agua, que es nuestro solvente. Y son 300 mililitros. Por otra parte, nos están dando la molalidad, la concentración, que es 1.5 molal. Y esto es de yoduro de potasio. Y lo que nos están pidiendo es la masa de nuestro soluto, lo que es nuestra incógnita. Como nos están dando la molalidad, vamos a utilizar la fórmula de la molalidad. La molalidad nos dice que es el número de mol de nuestro soluto sobre la masa del solvente, que debe de estar expresada en kilogramos. De acuerdo a la fórmula, nosotros conocemos la concentración, que es la molalidad. También conocemos información sobre el solvente. Nos dieron un volumen de 300 mililitros, pero nosotros, por la densidad que vimos en el ejemplo anterior, sabemos que ese volumen corresponde a una masa de solvente de 300 gramos. Y además, esto corresponde a 0.3 kilogramos. Por lo tanto, también conocemos la masa de nuestro solvente. Lo que no conocemos es el número de mol del soluto. Y en el número de mol del soluto está escondida la masa del soluto. De ahí tendremos que descubrirla. El número de mol del soluto es igual a la masa de nuestro soluto, que debe de estar expresado en gramos, dividido entre su peso molecular. De la fórmula de la molalidad, nosotros podemos despejar el número de mol del soluto. En el despeje tendríamos que el número de mol del soluto va a ser igual a la molalidad que multiplica a nuestra masa del solvente, que debe de estar expresada en kilogramos. Esa información ya la tenemos, por lo tanto ya podemos sustituir. La molalidad es 1.5 y como habíamos visto en el ejercicio previo, las unidades son molal, pero molal significa mol sobre kilogramo. Y esto va a estar multiplicando a la masa del solvente. La masa del solvente son 0.3 kilogramos. De aquí te vas a dar cuenta que los kilogramos que están multiplicando y dividiendo se van a poder reducir y nos vamos a quedar únicamente con unidades de mol. Ahora solamente tengo que multiplicar 1.5 por 0.3, lo que nos da 0.45 mol. Y en este caso será de yoduro de potasio. Ya que tenemos el número de mol, fíjate en la segunda ecuación. Nos dice que el número de mol es igual a la masa expresada en gramos entre el peso molecular. Nosotros ya hemos calculado el número de mol.
Y el peso molecular lo podemos determinar de la tabla periódica. Vamos a calcular ese peso molecular, que es lo que nos hace falta para poder tener una sola incógnita en esa fórmula, que es la masa del soluto, y que al final es lo que nosotros estamos buscando. Para este caso, el peso molecular del yoduro de potasio será la suma del peso del potasio y la suma del peso del yodo. Esto nos da 166 gramos sobre mol para el caso del yoduro de potasio. Teniendo este peso molecular y ya teniendo el número de mol, ahora puedo despejar la masa del soluto. La masa de nuestro soluto tendrá que ser el número de mol multiplicado por el peso molecular. Ese peso molecular estaba dividiendo a la masa y pasó del otro lado multiplicando. Solamente nos falta realizar la sustitución y las operaciones. El número de mol ya lo teníamos calculado, era 0.45 mol. Y el peso molecular son 166 gramos sobre mol. De aquí puedes observar que los mol están multiplicando y dividiendo y que se van a cancelar, dejándolo todo en gramos. Solamente nos resta hacer la operación, lo que nos da 74.7 gramos, que son de yoduro de potasio. Y esta es la información que nos estaba pidiendo el problema. Te puedes dar cuenta que este tipo de problemas pueden ser un poco más complicados, debido a que necesitamos estar realizando despejes en cada uno de los pasos. Sin embargo, el procedimiento, cuando queramos calcular la masa para preparar una solución, siempre va a ser el mismo. Primero tendremos que determinar el número de mol y después tendremos que determinar la masa a partir de ese número de mol. Yo confío que con estos ejemplos te haya quedado muy clara la explicación y que puedas aplicarlo a los problemas a los que tú te enfrentes. Como siempre, me despido deseándote que tengas un excelente día. Que no se te olvide ser feliz y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.